personas se añadieron aquel día porque escucharon la predicación del Evangelio, porque Dios tenía, hermanos, de ellos un conocimiento previo, como dice Pablo en la carta a los Romanos. Una palabra, hermanos, que nos habla de soberanía de Dios en la salvación. Aquellos, dice la Escritura, que fueron conocidos por el Señor, no solamente fueron conocidos en ese sentido, sino que también fueron predestinados, luego fueron llamados, fueron justificados, y dice Pablo, hermanos, glorificados. Estos hermanos que se añadieron a la iglesia estaban bajo esta misma condición, porque la predestinación y la elección incondicional, hermanos, en el pasado, hoy en el presente y en el futuro, seguirán siendo el ejercicio de la soberanía de Dios. Siempre será así. Nunca las obras nos llevarán a los pies de Cristo. No, Él dispuso que así fuera. Estos hermanos que se añadieron a la iglesia, 3,000, y que luego dice, hermanos, el capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, todavía la iglesia seguía creciendo, ahora eran 8,000. Hermanos, ¿se conocen ustedes aquí? Yo sí los conozco, hermanos. Yo sí los conozco, pero ustedes entre ustedes se conocen. Hermanos, hagamos lo posible por conocernos, porque miren lo que dice el capítulo 4, de ahí mismo del libro de los Hechos, ahora en el verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, todos los 8,000. Dice el escritor del libro de los Hechos, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hermanos, yo creo que en alguna medida, si no eran conocidos exactamente por nombre y muchos detalles, pero hermanos, sí eran conocidos de quienes eran de la iglesia y quienes no eran de la iglesia, quienes amaban a Dios, hermanos, y quienes eran ajenos a la gracia de Dios. Esto era conocido por ellos. Y hermanos, esto es algo de lo que cada hermano que es miembro de la iglesia local y de lo que cada hermano que desea añadirse a la iglesia debe de estar consciente. Hermanos, ser recibido en amor dentro del seno de la iglesia, pero también, hermanos, ser conocido dentro del seno de la iglesia. Perseveraban, dice la palabra de Dios, hermanos, perseveraban juntos, estaban juntos. Tenían todas las cosas en común juntos. Hablar de la membresía, hermanos, implica por lo menos dos cosas. Decíamos el domingo pasado, una de las cosas que implica es lo que usted debe de esperar de la iglesia. Y hermanos, la otra cosa que implica es qué es lo que la iglesia debe de esperar de usted. Y hermanos, esto no es solamente para nuestros hermanos que desean la membresía o que serán recibidos por la tarde en el seno de la iglesia como miembros, sino, hermanos, esto también es para los que ya somos miembros, para refrescar en nosotros en qué estamos fallando dentro de la membresía de la iglesia local. Hermanos, la iglesia local, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él iba a edificarla. ¿Y cómo edifica el Señor a su iglesia? Sí, hermanos, dice la palabra de Dios y Pablo lo recalca diciendo que Él dio dones dentro del cuerpo de Cristo, para la edificación mutua. Es una manera como se edifica la iglesia, hermanos, pero otra manera en que la iglesia es edificada es por la exposición directa de la santa palabra de Dios a quien Dios le ha encargado este oficio. Pero ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo, hermanos, podemos ser edificados por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser edificados unos a otros a través de los dones? Hermanos, tiene que ser a través del cuerpo de Cristo. Esto debe de ser en esa unión del cuerpo de Cristo. Por eso, algo que la iglesia debe demandar de cada miembro es su fidelidad, hermanos. Su fidelidad en la asistencia a las actividades propias de la iglesia. A congregarnos, a ser puntuales. La iglesia espera de cada miembro, hermano, y esto, como dije hace un momento, sirva de paso para los que ya somos miembros, que no se nos esté pasando por alto, hermanos, lo que hace mucho tiempo escuchamos, sino que sepamos
que la iglesia espera de cada miembro, hermano, su fidelidad. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25 lo leímos ahorita. Dice la palabra de Dios, hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, hermanos, sigue diciendo el escritor del libro de la carta a los Hebreos, no dejando de congregarnos. ¿Cómo podemos ser estimulados al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos. Y agrega, hermanos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y aun cuando veis, que aquel día se acerca. Hermanos, no debería de ser tan complicado entender este texto en el sentido, hermanos, de que si esto es una orden dada por nuestro Dios, no hay más vuelta que darle. No hay opciones para decir, Señor, mira, entonces tú dices que no deje de congregarme, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es útil para redarguir. Y si me estás redarguyendo con esto, Señor, no habrá la posibilidad de que yo pueda en mi casa escuchar el sermón del domingo. No hay la posibilidad de que yo en mi casa pueda leer la Biblia. No hay la posibilidad de que yo en mi casa pueda hacer oraciones. No hay la posibilidad, hermanos, no hay la posibilidad. Hoy en día, muchos toman esto por una referencia. Yo soy cristiano y en la casa puedo tener toda esta celebración. Sí, hermanos, pero el Salmo 133, ¿dónde queda ahí? Y la demanda del Señor, como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, no en tu domicilio particular. ¿Dónde queda la exhortación? ¿Dónde queda, hermanos, la edificación? ¿Dónde queda el estimularnos al amor y a las buenas obras si cada quien está en sus hogares? No, hermanos, no es el mandamiento del Señor ese. Aunque lo podemos entender como que es una práctica piadosa de cada creyente, estar en sus hogares, leer la Biblia, orar y cantar. Tenemos los devocionales que se mandan día tras día, en los que podemos persistir, hermanos, buscando y meditando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y el día jueves tenemos un breve sermón acerca de esto. Esto, hermanos, es bueno, pero no sustituye lo otro. Imaginemos, hermanos, que lo que hoy piensan algunos respecto de tener su culto particular en casa fuera la misma idea que pudieran decir lo mismo sucedía en el primer siglo en la iglesia de Jerusalén. Lo mismo hacían los hermanos. Ellos estaban en sus hogares. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles en sus hogares. Hermanos, no aplica. Hoy tenemos muchos beneficios como las redes sociales, pero hermanos, antes toda la revelación de la Escritura no estaba completa. Lo que aquellos hermanos en la iglesia de Jerusalén escuchaban, lo escuchaban presencialmente de los apóstoles. Ellos estaban ahí. No, hermanos, había un mensaje que se les mandaba para que en su casa lo leyeran y fueran edificados como una familia. No, hermanos. Los creyentes se reunían, los creyentes, hermanos, disfrutaban ese tiempo. Los creyentes estaban reunidos y decimos esto, hermanos, en respuesta a lo que Dios demanda, de que un hijo de Dios no debe de dejar de congregarse. Así que lo que primero demanda la iglesia, hermanos, para cada miembro, es que el miembro sea fiel a la iglesia en cada uno de aquellos eventos o actividades que celebra. A menos, obviamente, hermanos, que haya una causa justificada, que sea válida, una causa justificada. Recito otra vez, hermanos, Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Los que recibieron la palabra. Hermanos, miren, cuando Pablo y Silas predican, según Hechos capítulo 16, estando presos, dice la Biblia, hermanos, que el canto, la oración y aquel tiempo era escuchado por los presos. Ellos oían. Cuando viene un estruendo y las puertas de la cárcel se abren, el carcelero quiere quitarse la vida en consecuencia de que los presos hayan escapado. Pero, hermanos, hasta los que no eran creyentes, vamos a decirlo así, ahí estaban. Dice Pablo, aquí estamos todos.
Aún, hermanos, los perversos que estaban escuchando el canto, la oración y todo lo que estaba surgiendo en aquel culto en la cárcel, no se fueron, se quedaron a escuchar. Todos estamos aquí dentro, decía el apóstol Pablo. Hermanos, pero dice la palabra que Pablo abrió la boca y les enseñó claramente el evangelio y todos ellos fueron bautizados en aquella hora. Condición para ser bautizado, haber creído. ¿Qué sucedió? Creyeron la palabra. Hermanos, pero fíjense lo curioso, los que no eran creyentes estaban en la cárcel escuchando. Pero hermanos, razón de más para aquel que es creyente ahora, anhele, porque tiene la palabra, congregarse. Los que recibieron la palabra fueron bautizados, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Perseveraban. Hermanos, la palabra perseveraban es proscastereo. Esta palabra, hermanos, significa anhelar, persistir, asistir, entender constantemente. Fíjense, hermanos, proscastereo significa anhelar, persistir, asistir, entender constantemente. Entonces, aquellos que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas y después 5,000 personas y en total 8,000 personas, ¿en qué perseveraban? ¿En qué estaban ellos anhelando? ¿En qué persistían? ¿Y en qué hacían esto constantemente, hermanos? En 4 cosas. Lo hacían, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Lo hacían, hermanos, en la comunión unos con otros, en las ordenanzas, el partimiento del pan, en las oraciones. Lo hacían en ese culto público que glorifica a Dios, razón por la cual usted y yo fuimos creados. Imagínese, hermano, lo que está diciendo aquí la palabra. Perseveraban, anhelaban, deseaban, y esto lo hacían constantemente. Y hermanos, es triste pues de que el día que el Señor ha decretado o declarado para su gloria, se busque tanta justificación para no estar ahí. Este es el día, hermanos, que hizo el Señor. Este día lo nombra como el día de reposo. Y hermanos, el día de reposo, todavía nos falta un reposo eterno. Hermanos, esta es la antesala de ese reposo eterno. Este día en el que nos congregamos para alabar al Señor, para dedicarle el día entero a Él, hermanos, en la eternidad, en ese día del reposo eterno, es lo mismo que estará haciendo la iglesia delante de Él, adorándole permanentemente, todo el tiempo. Todo el tiempo. No va a haber justificaciones. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Algo en lo que el apóstol se gloriaba o se regocijaba era en la gloria de Dios. Y cuando dice esto, hermanos, Pablo estaba apuntando a la vida eterna con el Señor. Para allá estaba mirando él. De manera que lo que miramos en la Escritura es que en aquel momento, hermanos, ya no va a haber muerte, llanto, dolor, tristeza, angustia, enfermedad, cansancio. Ya no va a existir eso. Ya no va a haber pendientes, hermanos, de que dejé algo y se me va a consumir en la estufa. Ya no va a haber alguna idea de que tengo que surtir la despensa. Ya no va a haber, hermanos, de que estoy enfermo, tengo que ir con el médico. Ya no va a haber justificaciones. De hecho, hermanos, nadie entrará a la presencia de Dios con justificaciones, porque hasta nuestro cuerpo va a ser glorificado. Se van a acabar las justificaciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuando alguien no asiste a estos deberes cristianos y que no sea una razón justificada, es decir, algo que sea suficientemente limitante para no asistir al martes de estudio bíblico o al jueves de oración y definitivamente, hermanos, al domingo, día del Señor, si alguien dice, hermanos, que no ha podido asistir porque le ha llegado una visita, en veces, hermanos, es lo más común. Es que, pastor, no puedo ir porque me llegó una visita. Hermano, pues a la visita dígale, tengo una responsabilidad mayor que tú, con todo respeto te lo digo.
Mira, es que tengo una cita con el Señor y esta cita está trazada desde mucho tiempo antes que tú llegaras. Debo de atender a mi Señor y luego vengo y te atiendo como mi visita. Hermanos, ¿qué más? Invite a su visita a venir a escuchar la predicación. Quiera Dios que soberanamente la gracia venga sobre él. Quiera Dios que así sea. Pero hermanos, nunca se quede en casa porque llega una visita, porque entonces usted estará diciendo es más grande la visita que Dios mismo. Eso es lo que estará diciendo. O llego tarde por consecuencia de que estoy atendiendo un asunto personal. Hermano, estás dándole más atención a tus asuntos personales que aquel que hizo tu propia persona. Creo que la vida cristiana, hermanos, se manifiesta en la obediencia, se manifiesta en la sujeción. Y creo, hermanos, que ahí se puede ver. Imagínense, hermanos, que yo no viniera el domingo. Que yo no viniera el domingo. ¿Qué pensaría usted? Hermano, ¿cómo me miraría a mí si yo no asisto el domingo? Recuerda, hermano, que usted y yo somos iguales ovejas de nuestro Señor. Que usted y yo somos iguales. Hay una responsabilidad diferente para mí como el siervo del Señor en la iglesia local. Hay una responsabilidad diferente para nuestro hermano Hugo como diácono de la iglesia. Pero hermanos, todos tenemos la misma responsabilidad de adorar a Dios. Entonces imagínense, si yo no vengo el domingo porque me llegó una visita, o porque simplemente creo que tengo cosas que hacer, o se me afigura que no me va a alcanzar el tiempo, ¿qué pensaría usted de mí? Hermanos, de la misma manera debemos de pensar entre nosotros mismos. Si cualquier cosa la justificamos para no congregarnos, ¿cómo podemos ser edificados? ¿Cómo podemos ser confrontados con nuestro pecado? ¿Cómo podemos, hermanos, constantemente perseverar en la doctrina de los apóstoles? Somos carentes de conocimiento de las Escrituras porque, hermanos, no estamos congregándonos para ser edificados. ¿Dónde, hermanos, mi comprensión de la oración en términos de que es mi humillación y que no doblego a Dios para que haga lo que yo quiera? Mi oración no me lleva a eso, hermanos. Pero hay veces que no entendemos esto porque no estamos congregándonos, no estamos orando delante del Señor. Y hermanos, todavía dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos lo que hemos de pedir. Hermanos, creo que cuando la iglesia se reúne, somos edificados mutuamente, somos exhortados mutuamente con la palabra, tenemos una comunión unos con otros, oramos, hermanos, delante de nuestro Señor, exaltando su santo nombre. Y como dijera el salmista, hermanos, qué hermoso y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, tenemos comunión. Participamos de sus ordenanzas, cosas que no se pueden hacer estando en casa. No se pueden hacer estando en casa. Así que, mi hermano, si usted es miembro de la iglesia o desea agregarse a la membresía, debe de saber que la iglesia demanda fidelidad de cada uno de ustedes. Y esta fidelidad, hermanos, en cada una de las actividades, y esta fidelidad, hermanos, implica no solamente asistir, implica puntualidad. Volvemos a decir, hermanos, habrá razones que puedan de alguna manera estorbar. Habrá razones. Pero, hermanos, no invente razones o no invente justificaciones porque Dios puede quitar las justificaciones falsas. Es que mi niño ha enfermado. Hermanos, tenga cuidado con eso. Es que creo que me siento mal. Tenga cuidado con eso. Hermanos, ¿quién es el que conoce más nuestro corazón? Yo, Jehová, que escudriño vuestros corazones. Dice Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las mentiras? ¿Dónde sale la truanería? Pues del corazón, de la abundancia del corazón. Hermanos, cuando hemos leído
lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 24, verso 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno con dones diferentes. ¿Para qué nos sirven? Para edificarnos. Y aquí el escritor a los Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, de esta debe de ser suficiente razón, como dije al principio, para no dejar de congregarnos. Dios lo dice. Y una orden no es para franquearla, no es para evitarla, no es para eludirla. Una orden es para cumplirla, no hay opción. Pero mira, si tú quieres, puedes hacer esto. No, hermano, Dios está diciendo a través del escritor a los Hebreos, no dejes de congregarte. Tristemente, hermanos, como algunos tienen esa costumbre. Sí, hermanos, aquellos judíos estaban siendo presionados para volver al judaísmo, pero hermanos, el escritor a los Hebreos, Dios inspirando al escritor a los Hebreos, les hace ver toda una lista de beneficios que resultan de estar reunidos. Cuánta obra maravillosa ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuánta gracia manifestada, sacrificio perfecto. Y que celebramos en la casa de Dios, hermanos, domingo tras domingo. Y el no congregarnos para celebrar esta grande victoria, porque ahora tenemos acceso, hermanos, al lugar santísimo por el cuerpo de Cristo que ha sido quebrantado, el velo que se rasgó. Pero somos indiferentes a reunirnos el día domingo a celebrarlo. Pero tenemos tantos pretextos. Es menospreciar el sacrificio y la obra de Cristo. Por eso, hermanos, la iglesia demanda, Dios demanda, y la iglesia, que es su cuerpo, demanda que nosotros no dejemos de congregarnos. Esta fuerte exhortación que nos dice Hebreos, hermanos, para todos y cada uno de los que estamos presentes, para los que son miembros de la iglesia, para los que van a entrar a la membresía de la iglesia, para quienes aún no son miembros de la iglesia. Y aún, hermanos, si hubiera tan solamente alguno que simpatizara, debe de conocer las demandas de un Dios santo. No el Dios que yo me imagino, no, hermanos, al Dios que yo quiero forjar a mi criterio. No, hermanos, el Dios de la Biblia manda esto. Qué gran privilegio para los creyentes, hermanos. Ahora tenemos libertad de entrar a este lugar santo. Antes el sacerdote tenía que oficiar un sacrificio por sí mismo y luego por el de otro. Pero hermanos, ahora por el único sacrificio realizado podemos entrar nosotros. Ya hay un sacrificio que nos ha limpiado de pecados. Ya, hermanos, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay estorbo. Qué grande privilegio el que Dios nos está dando a través de la iglesia, a través, hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que ser indiferentes a estos, llegar tarde o no venir, estamos, hermanos, dejando lo que los hermanos del primer siglo anhelaban constantemente, la doctrina. Aquellos hermanos anhelaban constantemente, fuertemente lo anhelaban, las oraciones. Hermanos, si yo preguntara, ¿cuántos de los que estamos presentes hemos asistido al culto de oración? Hermanos, la oración corporativa es necesaria. No se le quita valor a la oración privada, pero hermanos, la oración pública, la oración congregacional, la oración corporativa es necesaria. La iglesia reunida para orar delante del Señor, la iglesia, no unos cuantos de la iglesia. Y estos son privilegios que el Señor nos da. Estos son cosas y beneficios, hermanos, que podemos disfrutar o dejar pasar.
Miren, hermanos, algo más. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, verso 11 al verso 13. Hebreos capítulo 2, verso 11 al verso 13. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, es decir, de la iglesia, te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, ¿saben de quién se está hablando aquí? De aquel que dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es de él de quien se está refiriendo aquí. Es de aquel, hermano, que en el Salmo 22 dice lo mismo que está diciendo el escritor a los hebreos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús dice, hermanos, anunciaré el nombre de Dios a mis hermanos, y en medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, el mismo Señor está en medio de la iglesia. Hermanos, qué triste que tenemos una cita con el Creador del universo. Aquel que dice Hebreos que por el poder de su palabra fue hecho el universo de lo que no se veía. Aquel que en el principio, hermanos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, el mismo Dios, en la figura de su Hijo, está entre nosotros. Y está entre nosotros para adorar al Padre. ¿Y cómo lo adora? Dice el escritor a los Colosenses, a través de himnos y cánticos espirituales. Pero hermanos, también la palabra de Dios revela la grandeza de Dios a través de lo que Él ha inspirado a sus siervos. Y esto nutre nuestra vida, esto exhorta nuestra vida, corrige el rumbo equivocado que llevamos. Hermanos, dice, yo anunciaré, dice el Señor, yo anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ciertamente, hermanos, antes, dice Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios nos habló por los profetas, pero ahora, en los tiempos postreros, nos ha hablado por su Hijo. Hermanos, ciertamente también el Señor Jesucristo no estará en medio y se pondrá en medio de las bancas y empezará Él a hablar su palabra. No, hermanos, su palabra está toda aquí. Aquí está escrita toda la revelación, y lo que tenemos que escuchar de nuestro Dios aquí está. Es lo que hace nuestro Dios, usa la voz de sus siervos para que la voz de nuestro Dios sea escuchada por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Pero hermanos, nuestro Señor no viene en una voz audible a predicarnos. No, hermanos, el que a mí me recibe, dice la Escritura, o el que te recibe a mí me recibe. Pero también el que a ti te rechaza, a mí me rechaza. Imaginemos entonces, hermanos, la palabra predicada por Dios, ¿es recibida por ustedes o es rechazada por ustedes? El que a mí me recibe, a ustedes recibe. Cuando el Señor manda a los discípulos en Mateo capítulo 10 a predicar el Evangelio, hizo esta exhortación. ¿Se imaginan lo que está diciendo nuestro Señor cuando dice, yo anunciaré el nombre de Dios en medio de ustedes? Pero usted dice, creo que tengo cosas que hacer, llegaré tarde. Bueno, si es que alcanzo a llegar, porque no pasa nada con que no vaya un domingo. No pasa nada con que no vaya 2 domingos. Hermanos, pasa todo, que estás ofendiendo a aquel que murió en la cruz, aquel que abrió el velo para que tú tengas acceso delante de él, aquel que perdonó tus pecados, aquel que fue el que te sustituyó. ¿Se imaginan que sí tiene mucho que ver? Esto es más serio, hermanos, de lo que usted pudiera imaginarse. Tenemos tantos beneficios de nuestro Señor, tenemos tantos beneficios. Hebreos capítulo 2, verso 12, hermanos, cuando usa la expresión alabaré, usa la palabra griega jumneo. Esa palabra griega jumneo significa cantar himnos, celebrar a Dios en canción. Y esta misma palabra jumneo
Es la palabra que usa Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16, donde dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego jumneo, es decir, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dicho de otra manera, hermanos, la palabra de Dios more en nosotros y more en abundancia, enseñándonos y edificándonos. Quiere decir que el evangelio, hermanos, también se escucha a través de las alabanzas. Quiere decir que podemos adorar también a Dios a través de las alabanzas. Quiere decir, hermanos, que escucho la palabra de Dios cantada a través de las alabanzas. Que no me dan el gusto a mí, hermanos, a mis preferencias musicales. Yo les comentaba que hace tiempo alguien me había dicho, un joven, que si por qué no cantábamos canciones de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero o de muchos cantantes contemporáneos. Y es que los himnos son cansados, los himnos son aburridos. Ese era el comentario, hermanos, pero resulta que el culto no es para ti. El culto es para Dios. Y hermanos, yo no puedo pensar que Dios mire aburrido que estén exaltando su nombre a través del Salmo 1, por ejemplo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto exalta el nombre de Dios. O mirad cuán bueno, que también es un himno. Es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero yo pudiera decir, es que es aburrido eso. No puede ser aburrido para un hijo de Dios la escritura misma. No puede ser, porque en caso contrario, hermanos, si la palabra de Dios resulta aburrida para alguien que se llama creyente, es que la gracia de Dios no ha venido al corazón de esa persona. Así de fácil. El que tiene el Espíritu del Señor, hermanos, busca todo lo que se relaciona con su Señor. Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero hermano, resulta que como nosotros estamos unidos a Cristo, según dice Romanos capítulo 6, no solamente en su muerte, no solamente en su resurrección, hermanos, estamos unidos a Cristo. Así que si nosotros estamos unidos a Cristo, debemos de anhelar lo que Cristo mismo anhelaba y anhela, la gloria del Padre. Si no es así, hermanos, es que no tenemos el mismo espíritu. Y esto es más serio de lo que pensamos. Así que pensemos, hermanos, que la palabra de Dios también se canta. Y gracias a Dios lo podemos ver que los cantos que hemos entonado de los salmos son palabra de Dios. Soy deudor, hermanos, ¿dónde podemos mirar una diferencia con nuestra real condición delante de Dios? Toda la manifestación de gracia, hermanos, estamos a tablas, estamos pagados porque yo ya vine el domingo, entonces la obra de Cristo ya estamos pagados. No, hermanos, sigo siendo deudor delante de Dios. Cristo pagó, hermanos, el sacrificio, pero soy deudor en agradecimiento. Soy deudor en amor. Tengo una deuda de amor, hermanos. Él me amó primero, por eso yo le amo, debo de amarlo permanentemente y para siempre. Y una manifestación del amor es atender los mandamientos del Señor, porque si yo le amo, guardo sus mandamientos. Y un mandamiento que no es gravoso para mí, hermanos, es no dejes de congregarte. Ahí tú vas a ser, hermanos, exhortado, ahí vas a ser edificado, vas a ser estimulado al amor y a las buenas obras. Ahí va a surgir el ejercicio del don que Dios te dio. Ahí vas a glorificarle también. No excluye tu vida diaria, no excluye tu vida en la escuela, no excluye tu vida en el hogar, no excluye tu matrimonio, nada es excluido de ahí. Pero hermanos, nunca, nada, hermanos, y con todo respeto, ni la familia le quita que le demos el primer lugar a Dios. Si mi padre, hermanos, me dice, no vayas a la iglesia, por la razón que sea, hermanos, con todo respeto, si se opone a lo que Dios manda, no debo de obedecer. No quiere decir que no honre a mi padre, porque es el mandamiento del Señor, pero quiere decir, no debo de obedecer. Hay límites, hermanos, en las autoridades. Lo mismo pasaría con mi esposa o alguna hermana con su esposo.
Hermanos, debemos de entender lo que Dios demanda, porque Él es el primero y Él es el postrero. En caso contrario, hermanos, no sé si usted ha leído el texto en Oseas capítulo 8, verso 12, que dice: les escribí la grandeza de mi ley y la tuvieron por cosa extraña. Hermanos, la grandeza de la ley del Señor es predicada como en el libro de Nehemías. Dice que el sacerdote Esdras se subió así en un espacio como un púlpito y desde allí empezó a expresar la palabra de Dios, y todos los que podían entender, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el alba hasta el atardecer, estaban atentos escuchando. Y una buena parte del pueblo se arrepintió de sus pecados y clamó por el perdón y lloró, hermanos, en esa confesión de pecados. ¿Qué fue lo que pasó? Se leyó la ley de Dios. ¿Quién la leyó? El sacerdote. Hermanos, la palabra de Dios fluyó a través de los labios de un hombre imperfecto, de Esdras. Y hermanos, la palabra de Dios sale también por los labios de un pastor imperfecto, el hermano Mario. Pero hermano, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ahora imaginemos entonces, hermano, lo que dice el profeta Oseas: les escribí la grandeza de mi ley y la tuvieron por cosa extraña. Hermanos, ¿quién es el autor de la ley? Nuestro Dios. Ser indiferente a Dios que nos convoca en el día del Señor para congregarnos, hermanos, no es nada relajado, es serio. Estás tratando indiferentemente al autor de la ley, esta ley y esta palabra que se predica domingo tras domingo, y que el jueves se enseña, y que el martes se enseña, y que el domingo por la tarde se enseña. Hermanos, es ser indiferente a ella, y ser indiferente, esto es no darle seriedad al autor de esa ley. Y dice el mismo texto, hermanos, nuestro Señor está diciendo: les escribí la grandeza de mi ley. Él es el autor de su ley. ¿Y cuál grandeza de la ley? Si en veces no interesa escucharla. Dice, hermanos, el Señor en Lucas capítulo 10, verso 16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha, o el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Hermanos, ahora pregúntese: ¿será pecado o no será pecado dejar de congregarse? Todo verdadero cristiano debe de anhelar, hermanos, estar en la compañía del cuerpo de Cristo. Todo verdadero creyente debe de anhelar, más que otra cosa, estar en la compañía del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hermanos, Dios ha hecho de cada creyente verdadero una necesidad de estar aquí. Dios ha hecho, hermanos, yo miro, por ejemplo, a mis nietos, en el tiempo que cada quien estaba con aquella insistencia de tomar leche de mamá. Qué bueno que Eliel ya creció, pero todavía sigue Eliab, él sigue terco. Hermanos, es una necesidad imperiosa en la condición de su naturaleza. Pero saben, hermanos, que cuando el Señor quitó nuestro corazón de piedra y puso uno de carne, y cuando quitó nuestro espíritu y puso su espíritu para que pudiéramos guardar sus preceptos, según dice el profeta Ezequiel, se volvió para nosotros una necesidad, verdaderos creyentes, una necesidad de estar en la casa de Dios para tomar pan de vida. No, hermanos, aquel que entra al cuerpo y se va a la letrina. No, hermanos, aquel que lleva vida eterna. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que escuchamos, hermanos, aunque en veces raspa nuestros egos, es palabra de Dios y es pan del cielo. Y hermanos, nosotros hemos sido hechos con esta nueva naturaleza. Desear este pan que sale de la boca de Dios. Desear, hermanos, como el salmista lo dice: mira qué hermoso y qué delicioso. No solamente es hermoso, no solamente es bonito estar juntos, hermanos, cantando a Dios. Sí, hermanos, alguno más desafinado que otro, pero hermanos, armonizando unos con otros, cantando la gloria de Dios.
Hermano, dice la palabra de Dios, hay comparaciones en este salmo. Cuando nos reunimos es como el rocío de Hermón, un rocío que da vida, un rocío, hermanos, que miramos cada mañana como las plantas pequeñas tienen sus gotitas de agua. Hermanos, sin agua no es posible vivir. Y cuando miramos esto decimos, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Estar juntos en armonía produce frescura, produce vitalidad, produce vida, produce amor. Y es el reflejo, hermanos, de la vida eterna. Como dice este salmo, porque usa también la figura del sacerdote Aarón. Qué hermoso, hermanos, es. El que es hijo de Dios va a anhelar, va a desear y lo va a hacer constantemente, hermanos, va a querer estar ahí. Pastor, ¿a qué horas empezamos ahora? Modificamos el culto, ¿verdad? Escuché. Bueno, en la mañana seguimos igual, en la tarde será a las 5 de la tarde. Véngase a las 5 de la tarde. Celebraremos la cena del Señor en la tarde. Recibiremos a nuestros hermanos a la membresía a las 5 de la tarde. Gózate con los hermanos que se gozan, porque somos un cuerpo en Cristo. Amamos el estar juntos. Amamos el estar juntos. Dice, hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Que Dios ha amado a la iglesia de tal manera que envió a su Hijo. Vean, hermanos, el amor. Maridos, cuando miramos a los esposos debemos de tomar la referencia. Oye, mi matrimonio en un sentido refleja al matrimonio del Señor con su iglesia. Porque el final de esta cita en el verso 32 dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? ¿Y quién es la iglesia? Grupo de creyentes comprometidos a cuidarnos unos a otros. Grupo de creyentes, hermanos, bautizados, que nos congregamos para ser exhortados y guiados por la palabra de Dios, que guardamos las ordenanzas, hermanos, y que estas ordenanzas son fielmente celebradas por oficiales debidamente instituidos. Pues, hermanos, esto es la iglesia. Ahora piense, si tú formas parte de la iglesia, hermanos, la iglesia demanda esta fidelidad de los que desean ser miembros y de los que ya son miembros, que no se nos olvide esta fidelidad que le debemos, porque, hermanos, el Señor amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para presentarse la santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Ven, qué privilegio. Y qué diferente, hermanos, es decir, Señor, pues mira, tengo cosas que hacer. Y pues estarás cantando en medio de los hermanos, alabando al Padre en medio de los hermanos. Si tuviera chance yo iría, pero creo que no puedo. Y estarás hablando la palabra a los hermanos a través del predicador en ese momento. No es que la tome con indiferencia, Dios, tú sabes, pero es que voy a estar ocupado. La grandeza de tu ley sí yo la considero grande, pero es que tengo otras cosas que hacer. Mira, el otro domingo no falto. ¿Qué te parece? Hermanos, ¿quién pide limosnas? ¿Nosotros o Dios? La mujer sirofenicia llegó delante del Señor Jesucristo y le dijo que necesitaba que le ayudara con un milagro. El Señor Jesucristo le dice, mujer, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, vengo a ellos. Y la mujer dice que de la mesa del amo caen migajas de pan y los perros las comen. Grande es tu fe. ¿Se imaginan, hermano, lo que está diciendo? Una mujer sirofenicia, una mujer cananea, una mujer ajena, gentil. Y el Señor le dice, como le dijo a otros tantos que no eran judíos, hay más fe en ustedes que en mi pueblo. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué sería de aquella mujer sirofenicia que Dios obró
en la necesidad que tenía, nuestro Señor obró en la necesidad que tenía, ¿habría un agradecimiento tan grande en ella? O de la mujer que tenía metrorragia o flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía en médicos y de ninguno de ellos tomó beneficio. Y que, hermano, se escabulle entre la multitud y toca el manto del Señor, y el Señor dice, alguien me tocó, y todos le dicen, Señor, pero si todos te venimos apretujando, ¿cómo que tú dices que alguien me tocó? Todos ustedes me tocan de manera diferente, pero alguien me tocó de una manera especial. ¿Se imaginan, hermanos, que mi posición llegue a ser llegar tarde a un compromiso con este Señor? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que no venir a un compromiso pactado ya? Dios nos da la facultad, hermanos, con esas llaves a la iglesia para decir a tales horas nos reunimos, y Dios nos convoca, hermanos, en la mañana al iniciar el culto. La convocación da inicio a este culto y el Señor está entre nosotros cantando y alabando al Padre a través de aquellos que escuchan la predicación y los salmos y los himnos y los cánticos espirituales. ¿Ves que no es más, o que es más serio de lo que pensamos cuando faltamos? ¿Que es más serio de lo que pensamos cuando llegamos tarde? ¿Que es más serio de lo que pensamos cuando dormitamos en el culto? ¿Que es más serio de lo que pensamos, hermanos, cuando tomamos el celular en vez de atender la palabra de Dios? Es más serio. Yo algunas veces he dicho, hermanos, en mi pueblo, cuando estábamos nosotros muchachos, chamacos, si yo me quería entrometer o estorbar o pasaba entre medio de dos adultos platicando, era un castigo seguro el que iba a tener. Y éramos iguales, bueno, uno más chamaco porque era el hijo, pero los padres eran adultos, eran seres humanos como nosotros, había reglas. Hermanos, imagínense que cuando los padres decían algo, a como diera lugar, los hijos teníamos que atender. Mi padre decía, Mario, tráeme un vaso de agua. Yo llegaba con el vaso de agua, se lo entregaba a mi padre sin verle a la cara, me cruzaba de brazos. Hasta que mi padre terminaba de tomarse el vaso de agua, me daba el vaso vacío, iba y lo entregaba y podía seguir jugando. Mario, ven, Mario va. Nuestro Dios dice, no dejes de congregarte, pero tú dices, tengo otras cosas que hacer, Dios. Yo te amo tanto, Dios, pero el domingo voy. Es más, voy a llegar temprano. Hermanos, pensemos que esta es una de las cosas que la iglesia demanda de los que desean ser miembros, la fidelidad. Dios ha hecho, hermanos, una obra maravillosa en nosotros. Dijo Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, si usted era irresponsable, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted tenía por costumbre hacer otras cosas de menor importancia en el día del Señor, las cosas viejas pasaron. Ahora usted es una nueva criatura. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? No se excuse con cosas que no tengan validez delante de Dios para no estar en la casa de Dios, porque Él lo demanda. Si no fuera una demanda de Él, hermano, si fuera opcional, está bien. Pero como es una demanda de Dios, hermanos, de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y honestamente, hermanos, miserables, reprobados, inconstantes. Si me escuchara un psicólogo dijera, ¿qué baja autoestima tienes? Piensa de ti positivamente. No es que positivamente esto es lo que debemos de pensar. Que somos gusanos delante de Dios, pero Él es santo. Y esto lo dijo Jesucristo.
proféticamente en el Salmo 22. Hermanos, yo creo que cuando los que son miembros de la iglesia y los que desean añadirse a la iglesia piensan en esto, dirán: Señor, ciertamente es verdad. Tú has hecho de nosotros nuevas criaturas de tal manera que no podemos arrastrar la vida vieja que teníamos y hacer que nuestra vida cristiana sea parecido a lo que antes vivimos. Pensemos, hermanos, en esto que hemos escuchado y deseando que cualquiera persona que nos escuche, donde quiera que nos escuche, llegue también a esta conclusión. No se puede de ninguna manera estar en sus hogares celebrando al Dios que demanda que estés en la compañía de los demás santos. No se puede tener un tiempo devocional, no se puede tener un tiempo de adoración a Dios como Dios lo demanda en un cuerpo local, estando separado de los demás. No es posible. Y como dijimos hace un momento, hermanos, es más serio de lo que parece. Nos ponemos en pie, por favor. Oramos a nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, hay veces que tu palabra es como un bálsamo para nuestro cuerpo. Señor, y hay veces que tu palabra raspa tanto nuestros corazones. Pero gracias porque es tu palabra, Señor. Y porque si en nuestros corazones y en nuestros egos hay dolor y molestia, gracias, Señor, porque fue tu palabra. Y porque a través de ella, Señor, buscas sanar nuestra relación contigo, a través de la iglesia por la cual te has entregado, por la cual nuestro Señor Jesucristo se ha entregado, vertiendo hasta la última gota de su sangre, con un cuerpo partido y quebrantado, torturado, Señor, de manera cruel. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Mi oración todo este tiempo ha sido, Señor, que vivamos lo que escuchamos de tu palabra y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores. De otra manera nos engañamos, domingo tras domingo, creyendo que te adoramos cuando somos indiferentes a tu ley. Domingo tras domingo, cuando en veces estamos, pero no estamos. O domingo tras domingo, cuando decimos queremos estar, pero tengo cosas que hacer. Perdona, Padre, nuestras faltas. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, llegamos al trono de tu gracia. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.